Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. El IPC del mes de agosto subió un 0,2% y se ubicó por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba un alza de un 0,3% para el octavo mes del año. Para analizar esta y otras cifras, estamos junto a Nathan Pincheira, economista senior de Banchile Inversiones. Nathan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué expectativas tenían ustedes para el IPC de agosto? Nosotros estamos en línea con el mercado. La verdad es que de alguna forma también estamos viendo ese 0,3%. Por lo tanto, nos sorprendió levemente este dato algo más bajo. Si es que uno mira, digamos, con más decimales para tratar de tener algo de consuelo, la verdad es que estuvo muy cerca de ser 0,25. Cuando vemos, digamos, qué es lo que pasó por cada uno de los componentes, efectivamente nosotros lo que observamos fue que habíamos proyectado un alza específicamente de las bencinas más alta de lo que efectivamente el INE anunció. Nosotros, digamos, tomamos los precios que publica NAP, digamos, esa información es casi oficial. Entonces nos sorprende un poco que el INE, digamos, haya mostrado un aumento que fue casi la mitad de lo que efectivamente nosotros pudimos ver por parte de NAP, pero digamos ahí estuvo básicamente, por lo menos para la estimación de nosotros, lo que nosotros trabajamos, porque estuvimos algo por sobre del 0,2 que finalmente fue el anunciado. Claro, ¿y qué deberíamos esperar para el IPC del mes de septiembre, teniendo en consideración también un posible ataque militar a Siria? Sí, yo creo que primero enfoquémonos en la situación temporal de septiembre, digamos, sin ir más lejos. Septiembre es un mes típicamente bastante inflacionario. La verdad es que tampoco eso sorprende mucho al mercado. Siempre las expectativas están entre 0,4 y 0,5 sin saber nada de lo que puede efectivamente pasar en septiembre. Los incrementos ahí son los típicos que están relacionados con las fiestas patrias. Digamos, aumento del precio de la carne, principalmente verduras, digamos, llama la atención, pero los que más suben siempre es como tomate y cebolla. Sí. Además tenemos todo el incremento de los buses interurbanos, etcétera. A lo que en esta oportunidad se podría también agregar ciertos rezagos que tienen que ver con los incrementos, digamos, con la subida del precio del petróleo, especialmente desde el mes pasado, a lo que, como muy bien dices, podríamos agregar otras alzas, especialmente con las que han ocurrido durante la última semana. Eso, por supuesto, no solamente está contemplando incrementos respecto al precio del petróleo, sino que en el caso de ver o de observar algún tipo de incertidumbre adicional, tendríamos el segundo efecto, que es por el tipo de cambio. Cuando se suman esos dos efectos, nosotros, importadores netos, la verdad es que tenemos un impacto directo respecto, o que va directamente a los precios y a los bolsillos de los consumidores. Por lo tanto, me parece a mí que esa va a ser un poco la interrogante respecto a si vamos a ver algo más de inflación o simplemente nos vamos a quedar con lo que estacionalmente hemos observado. Mucha incertidumbre al respecto, la verdad. ¿Pero debería ser un 0,4, 0,5? Nosotros preliminarmente estamos viendo un 0,5. Digamos, estamos adelantando algún tipo de alza en la medición de combustible, de combustible en general, no solamente bencina, sumado ¿no? a lo que te comentaba recientemente de los efectos estacionales. Eso nos da más o menos un 0,5. Tras conocer la cifra de hoy día, ¿cierto?, del IPC, el ministro de Hacienda dice que esto refleja que la inflación está contenida, ¿cierto? Yo creo que hay temas que hay que analizar más allá del dato agregado. Cuando uno observa qué es lo que sucede con los indicadores subyacentes, tanto el IPCX como el IPCX1, que eliminan los efectos o los precios más volátiles, como son de combustibles o de algunas frutas y verduras de estación, esos no tuvieron variación y todavía en su comparación año contra año se ubican en niveles bastante bajos, por debajo digamos, del 2%. Por lo tanto, en ese contexto, efectivamente uno puede decir que hemos visto bajos registros inflacionarios ligados a la actividad o ligados directamente a lo que sucede en nuestro país. Los efectos que hemos visto de incremento de precios tanto este mes como los meses pasados se han debido principalmente a efectos estacionales, alza, digamos, de algunos alimentos, sumado a otros efectos de oferta, como por ejemplo las heladas que han influido fuertemente el precio de la hortaliza, lechuga, etcétera, sumado al incremento que habíamos comentado recientemente en los precios del petróleo. Uno podría hablar de que hoy día, en el dato que hemos recibido ahora, la inflación está controlada, pero digamos todavía quedan ciertas dudas respecto a lo que podría suceder hacia adelante. Vamos a ver si este efecto exacto y cuán
cuán permanente o no puede ser un precio del petróleo algo más alto. Hemos visto, por ejemplo, que el consumo no se desacelera en nuestra economía, por lo tanto, por parte, podríamos seguir recibiendo o comenzar a recibir algún tipo de presión por parte de la demanda, mientras la oferta en realidad no ha mostrado una mejora que podría compensar. Casi siempre eso se puede traspasar a precio. Por lo tanto, si bien hoy día no tenemos una situación, no descarto que haya que seguir monitoreando la situación o digamos la coyuntura hacia adelante, especialmente porque para el Banco Central es relevante lo que pasa entre 12 y 24 meses y no necesariamente lo que está pasando hoy en día. Pero por otro lado vimos, cierto, en el IPOM el Banco Central mantuvo la proyección de inflación para este año en un 2,6%. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes en este ámbito? Respecto a lo primero, la verdad es que me parece que si bien mantiene la estimación, uno adivina o trata de hacer la segunda lectura, ellos no lo explicitan. No me parece que la mantienen por las mismas razones que habían tenido, digamos, en el último IPOM. Me parece que en ese contexto ellos no estaban viendo una escalada, por ejemplo, en términos del petróleo, que hoy día sí. Claro, por lo tanto, tuvieron que haber hecho un reemplazo y hoy día quizás está más presente algunos factores de oferta que lo que podríamos haber visto anteriormente. Nosotros a fin de año estamos viendo un 2,2%, que de alguna forma está más o menos en línea con los resultados en términos de inflación que hemos recibido durante los últimos meses, también con la proyección que tenemos para septiembre y por supuesto para los meses venideros. De todas maneras hay que estar bastante atento a la evolución, insisto, del precio de los combustibles, que podrían tener un efecto algo menos permanente, pero de todas maneras afectar en el cierre de año. Además hay algunos factores que podrían afectar hacia el otro lado. Recordemos que está presente hoy día en el Congreso un proyecto determinado a rebajar nuevamente el impuesto de timbre de estampilla. Por lo tanto, podría haber ahí, dependiendo de cuál es la urgencia que le quiera poner el gobierno, en el mes que eso sea efectivo, un 0,2. Pero la verdad es que los tiempos respecto del Congreso son distintos, un poco los tiempos, y depende un poco de la urgencia que le quiera poner definitivamente el gobierno. Por tanto, en época electoral es medio difícil. O sea, hay una cosa ahí que de todas maneras vamos a estar monitoreando tanto para un lado como para otro, pero en términos, digamos, de nuestro escenario base, estamos en un 2,2. ¿Y para el próximo año qué deberíamos estar viendo en el tema inflacionario? Para el próximo año la verdad es que ahí son los factores más ligados a brechas de capacidad, holgura, etcétera, los que podrían estar mirando en ese sentido. Nosotros estamos viendo un 2,7%, muy cercano a lo que el Banco Central acaba de declarar de un 2,8%, y ahí principalmente lo que nosotros estamos viendo es que tanto un crecimiento de este año como el próximo año inferior al potencial generaría ciertas holguras en términos de capacidad. Además, eso sumado con cierta desaceleración del consumo, que podríamos decir ya de todas maneras hacia el próximo año, abren cierta espacio para que la inflación se pueda ubicar algo por debajo del rango meta, del 3%, que es la meta central del ente emisor. De todas formas, no descartamos que entre medio del año se alcance el 3%, pero digamos a finales, por algunos registros adicionales, que debería bajar y migrar hacia 2,7%. Bueno, el consumo aún mantiene su dinamismo, ¿cierto? Lo que hemos estado viendo en estos últimos meses, y el Banco Central ha decidido mantener la tasa en un 5%. ¿Cuándo creen ustedes que podría bajar la tasa y en cuánto la bajaría? Nosotros, la verdad es que hace algún tiempo hemos estado adelantando, digamos, o proyectando que el Banco Central no todavía tendría espacio para rebajar la tasa de interés. Seguimos para fin de año con nuestra proyección de que seguirían 5%, o sea, todavía con mantenciones durante las próximas reuniones, pero también hay que hacer hincapié en algo, y es que efectivamente el Banco Central ha sido bastante coyuntural, o algo más que en otras oportunidades, porque, digamos, estamos observando una desaceleración bastante heterogénea. Sí. En ese sentido, no es sencillo tener esa lectura de lo que pudiese pasar hacia adelante, porque ya hemos visto que en otros procesos, tanto de aceleración como de desaceleración del consumo, la verdad es que el Banco Central prefirió esperar y finalmente el tiempo le dio la razón. Exacto. Creemos que la estrategia del Banco Central en este contexto sería la misma, así lo ha evidenciado, pero por supuesto que no hay que descartar que el sesgo sigue explícitamente siendo hacia la baja, por lo tanto, de mediar, digamos, algún tipo de indicador líder o algo que nos muestre que el consumo efectivamente vería una desaceleración adicional, no descartamos que en ese momento el Banco Central pudiese comenzar algún ciclo de baja de tasa. Si es que esto ya va para el próximo año, la verdad es que en ese contexto tenemos adelantada una rebaja que podría ir tanto desde los 50 como hasta los 100 puntos base. Para llegar a un 4%. Entre 4,5 y 4% para el próximo año, sí. Y también el Banco Central también rebajó la proyección de crecimiento del PIB para este año en un rango entre un 4 y un 4,5. Lo último que te pregunto es ¿cuál es la proyección que tienen ustedes entonces de crecimiento para este año? Sí,
Al respecto, la verdad es que si bien el Banco Central anteriormente tenía entre un 4 y un 5 para este año, evidentemente los sesgos estaban ya en la parte más baja cuando uno ve lo que el mercado había dicho en esas oportunidades que ya había declarado los distintos departamentos de estudio. La mayoría estábamos en niveles de proyección bajo el 4,5%. Sí, sí. Nosotros explícitamente estamos en un 4,4%, no hemos querido cambiar aún nuestra proyección de crecimiento. Nos parece que las últimas cuentas nacionales dan cuenta de cierta reaceleración en algunos sectores clave que nosotros estamos viendo para la economía, lo cual de alguna manera sería algo más bajo de lo que veníamos hacia 2014, que esa estimación la tenemos en un 4,6%. Nathan, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las cifras del IPC de agosto, también las proyecciones que entregó el Banco Central en su último IPOM. No, gracias a ti. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.